buenas noches. Estamos en Dialéctica Jurídica, en la sección El Concepto Jurídico. El único espacio de televisión en internet, porque nadie lo ve, donde usted encontrará la respuesta a aquello que temió preguntar. Para entender los derechos humanos. Ese es el tema que vamos a exponer en estos siguientes minutos. Híjoles, eso de los derechos humanos es un tema que algunas personas odian los derechos humanos. Al menos a mí me tocó ser una generación donde lo nuestro eran las garantías individuales. Y por lo tanto, ¿cómo nos cajoteaba cuando alguien nos hablaba de derechos humanos? Y es que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas distintas. El juicio de amparo se construyó con una óptica vista en la garantía individual. Y la garantía individual pues consiste en una serie de reglas que estaban reguladas en el derecho de amparo. Debía existir un acto de autoridad inminente que causara un daño directo a una persona proveniente de una autoridad. Y entonces el amparo tenía como efectos restituir, es decir, dejar las cosas a como estaban antes de que se cometiera la violación. Es decir, el amparo procede cuando te violan. Es decir, ya cuando te ejecutan el acto, y siempre y cuando no se tratara de un acto consumado de reparación imposible, o de imposible restitución, entonces pues ya el amparo ya no te podía dar nada, ya no te podía restituir las cosas, pero en todo lo demás el amparo procedía. Y es que estas reglas que acabo yo de citar son reglas un poquito medio complicadas. Por eso decía yo en alguna otra cápsula que los tótems del amparo, ¿verdad?, se echaban unos ladrillotes así para explicarnos estos requisitos de procedencia del amparo. Y por eso el amparo es un juicio demasiado técnico, donde hay que leer y hay que razonar. Resulta que en México cambió el juicio de amparo. Y mucho cambió gracias a una sentencia no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos referimos al caso Rosendo Radilla. Y de ahí se derivó una sentencia de la Corte Interamericana, se la manda al Estado mexicano, la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta Secretaría dice, chin, ¿qué hacemos con esto? Pues mándasela a la Corte y entonces llega a la Corte y la Suprema Corte apertura un expediente que es el expediente 912 diagonal 2010 varios, y por vez primera la Suprema Corte conoce un asunto que no proviene de un tribunal colegiado ni de un juzgado de distrito como la Constitución lo mandataba, sino de un oficio con una sentencia de la Corte Interamericana, con la sentencia del caso Rosendo Radilla, y entonces la Corte dice, chin, ¿qué hacemos? Pues abren un expediente. Y a partir de ahí revoluciona el derecho mexicano. Y revoluciona el derecho mexicano a tal modo que la Suprema Corte comienza a desarrollar tópicos jurídicos a partir de ese 2011, que son el control de la convencionalidad, el control difuso y los derechos humanos. Y los abogados del siglo XX que estábamos acostumbrados a estos ladrillotes del siglo pasado, no me burlo de ellos, que quede claro, pero el conocimiento jurídico revolucionó. Y entonces revolucionó a tal grado que el papel del jurista es ahora interpretar. Ya no es garantía individual, eso ya es obsoleto, es, nos guste o no nos guste, son derechos humanos. Y los estados están obligados, todos los estados, pero en el caso mexicano, todas las autoridades están obligados a promover, proteger, respetar
y garantizar los derechos humanos. Y lo tienen que hacer siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y entonces el papel del Estado es prevenir, investigar, sancionar y reparar derechos humanos. O sea, es un rollo muy canijo. Prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. O sea, el amparo era, pues ya te violé, ya te violaron tu garantía individual, te restituyo el derecho. No, ahora, a partir del 2011, como está establecido en el artículo 1, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el papel del Estado es promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos, siguiendo los principios filosóficos de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y reparar no nada más es restituir. Hay una teoría de la reparación integral que ha revolucionado el derecho. Y si usted no lo estudia, será cada día menos jurista. Es cuanto y seguimos a la próxima.